Hola con todos, soy la licenciada Jocelyn Brigitte Chávez Farro, tutora virtual de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy vamos a compartir un tema importante que es la anamnesis. Primero vamos a hablar de la valoración de enfermería en general que se aplica al paciente. Esta valoración está dividida en examen físico o exploración física y la anamnesis. La anamnesis tiene dos objetivos. El primer objetivo es establecer la relación entre el paciente y el enfermero y el segundo objetivo es obtener información importante e indispensable para la realización de un diagnóstico. Es importante como punto primero el lavado de manos para poder tener el contacto con el paciente. Luego los materiales que debemos tener en cuenta, como es el equipo de protección personal y los materiales para la exploración física, como es el estetoscopio, el tensiómetro, el pulsoxímetro, entre otros que vamos a utilizar. Se está iniciando la relación con el paciente en este momento, así que cuídela. La información obtenida en anamnesis pierde significado si su vínculo con el paciente no es del todo claro. Busque un entorno agradable y ayude al paciente a integrarse en él, mantenga el contacto visual y utilice un tono cordial. Comience presentándose, explicando su función, ayude al paciente a comprender por qué se está realizando la anamnesis y cuál es la utilidad de la misma. Profundice en las respuestas positivas con nuevas preguntas como por qué, cuándo, qué, dónde y muéstrese siempre sensible a las emociones del paciente. Evite las situaciones de enfrentamiento y las preguntas incómodas o muy comprometidas. Luego, en la anamnesis se van a hacer una serie de recolección de datos con el interrogatorio hacia el paciente en el cual vamos a poder obtener información como por ejemplo el estado actual del paciente, el motivo de la consulta, los antecedentes personales y familiares que debiera tener. En este caso son importantes para poder obtener un diagnóstico probable. Luego los antecedentes sociales, que también es importante, la revisión de sistemas de la persona, si está bien, si tiene algún problema en la vista, quizás algún problema en algún lado de su cuerpo. Y es importante las preguntas de cierre, como por ejemplo, ¿hay algo más que deseos que debo saber? ¿No? Si está de acuerdo con toda la información o hacer una recopilación de todo lo que se habló para que el paciente dé el visto bueno de lo que que la información que se dio es la correcta. Entonces es importante tener en cuenta que la realización del diagnóstico es en base a los datos que se recolectaron del paciente. Entonces las normas que existen en el interrogatorio son muy importantes. Es importante hablar de las normas, en este caso son 12 normas que debemos tener en cuenta. La primera norma es valorar la importancia que tiene cada uno de los apartados de la historia clínica. Sabemos que en historia clínica hay muchos datos que recolectar, pero son importantes, como por ejemplo la edad, la raza, el sexo, las costumbres, quizás hasta de qué religión viene el paciente. Es importante porque nos da un poco de apreciación y de saber, por ejemplo, si es que le preguntas al paciente sobre sus costumbres o si el estado civil, si es soltero, casado, eso indica o refleja el estilo de vida que tiene el paciente en ese sentido. Los hábitos higiénicos también son los responsables quizás de algún tipo de preocupación o de algún tipo de problema que esté presentando el paciente. La segunda norma del interrogatorio es elaborar las preguntas. Estas preguntas pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas múltiples, sugestivas, que van a ayudar a la recolección de datos. La tercera norma es delimitar el tiempo del interrogatorio según sea cada caso. Recordemos que el tiempo que nosotros tenemos es insustituible. Si el paciente nos da el tiempo de 10 minutos, por ejemplo, o de 15 minutos, es un tiempo muy importante el cual debemos aprovechar para que el paciente se sienta cómodo y en un ambiente podamos obtener toda la valoración que necesitamos y las preguntas importantes e indispensables para la elaboración de un diagnóstico. La norma número 4 es determinar o seleccionar el lugar para la realización de un interrogatorio. En este caso el lugar es importante porque vamos a ayudar al paciente a que se sienta cómodo. Y tenemos que ayudar con el contacto visual también que vamos a tener con el paciente para que cuando hablemos con el paciente no haya ningún tipo de interrupción como ruidos u otras cosas, ya que el ambiente también es una parte terapéutica a la cual va a ayudar a la realización quizás de algunas preguntas y el paciente se sienta libre de responderlas. Luego, el número 5, que es la norma, es lograr la aceptación y colaboración del individuo o la familia. Bien, entonces el individuo y la familia es importante porque
lo vamos a incluir quizás en la valoración o algún tipo de procedimiento que debamos de realizar con el paciente, tanto a la familia como al mismo individuo, ¿no? La norma número 6 es mantener una actitud profesional con el individuo y la familia. Sabemos que la relación ayuda mucho y la relación profesional más aún con el paciente, ya que ellos van a ver nuestra seguridad al momento de atenderlos y nuestra información que debemos darle también al momento de presentarnos, cuando vamos a empezar el interrogatorio y poderle decir en qué va a consistir. Eso le va a dar mucha seguridad al paciente de poder saber que lo que vamos a realizar es totalmente profesional. Luego la norma número 6 es mantener una actitud y preguntar sobre las funciones vitales y las manifestaciones clínicas predominantes que tiene el paciente. Las funciones vitales nos van a ayudar a ver y nos van a ayudar un poco a poder entender si el paciente está alterado en algún tipo de problema, y eso nos va a ayudar a poder ver si hay una manifestación clínica para poder realizarla en el diagnóstico, ¿no? La detección oportuna detección oportuna y correcta de las necesidades que el paciente tiene para poder ayudarlo a identificar los problemas. Luego, la norma número 8 es preguntar sobre las actividades de la vida diaria. En este caso, actividades como alimentación, reposo, sueño, quizás la eliminación urinaria, si esta es consecuente o no. Luego, la actividad o hasta incluso el uso de prótesis, ¿no? El conocimiento sobre estas actividades de la vida diaria nos va a ayudar a identificar su estilo de vida del paciente, qué tan bueno o qué tan malo es, si lleva un estilo de vida adecuado o inadecuado. El punto número 9 o la norma número 9 es preguntar si recibe algún tipo de apoyo social o familiar. Eso nos va a ayudar también a tomarlos en cuenta, y si los conocimientos de la familia o familiares nos va a ayudar también al diagnóstico del paciente. La norma número 10 es escuchar con interés, confianza y paciencia al paciente. Recordemos que la toma de decisiones que tiene el paciente va a depender mucho de él y va a ayudar muchísimo a que nosotros podamos entenderlo en diferentes situaciones, ¿no? Luego, la capacidad de escuchar al paciente mirándolo a los ojos fijamente, escuchando lo que él quiere expresarse, porque es importante tener un lapso de tiempo para que el paciente pueda expresar todo lo que desee. La norma número 8 es intervenir con la finalidad de dirigir, aclarar o complementar a través de un lenguaje sencillo y claro. Recordemos que el lenguaje que debemos tener hacia el paciente debe ser sencillo y claro. No debemos utilizar palabras técnicas que puedan confundirlo o pueda rechazar en este caso el interrogatorio por miedo o temor, ya que va a desconocer necesariamente todas las palabras si utilizamos estas técnicas, ¿no? En cambio, si nosotros utilizamos un lenguaje sencillo, le va a ayudar a obtener más confianza al paciente. El punto número 12, la norma número 12 es continuar el interrogatorio durante la exploración física. Entonces es importante que aparte del interrogatorio usted esté realizando la valoración física, esta también sea consecuente y se esté realizando el interrogatorio durante la exploración. Entonces, todo lo que hemos hablado de la anamnesis es importante tomarlo en cuenta al momento de la evaluación con el paciente. Es todo en cuanto debemos saber. Para el siguiente video vamos a seguir hablando del estado mental del paciente, que también es importante en la anamnesis.